explotado literal y profundamente. Por suerte todavía no con bombas que vayan allá, pero todo esto nos va a estar hablando nuestro amigo y politólogo de la mesa, Luisito Carreño. ¿Cómo está el mundo, señores? Bien, todo bien. Estallado. Bien, dice. Estallado. Vamos a empezar con la noticia del día, ¿no? Que fue el misil que entró, no fue un bombardeo, fue un misil al parecer de un tanque de las Fuerzas de Defensa de Israel, que ingresó a una iglesia católica, es el enclave católico, el único que existe en la Franja de Gaza. Y estaba funcionando desde el conflicto que está llevando, ¿no?, a esta escalada militar de Israel contra Hamas en la franja. Estaba funcionando como un refugio para la crisis humanitaria, ¿no?, que está generando todo este quilombo en el Medio Oriente. Bueno, al parecer no hubo víctimas fatales, no lo puedo confirmar ahora, pero sí hubo demasiados heridos, e inclusive se habla de un argentino involucrado, muy amigo de Francisco, que es el párroco de la iglesia, que es Gabriel Romanelli, ¿no? Inclusive esto tomó tanta repercusión porque el Papa León XIV salió a pedir explicaciones, ¿no?, al Estado de Israel sobre la situación que se vivió hoy. También se manifestaron personas de la política local, bueno, Victoria Villarruel, vicepresidenta, un poco también tirándole, ¿no?, a la cuestión del sionismo, muy vinculada al gobierno de Javier Milei, pero ella tuiteó y generó algunas palabras solidarizándose con la comunidad católica y con los mismos refugiados que sufrieron este atentado. Israel Katz, que es el ministro de Defensa de Israel, dijo que lo van a investigar, que por lo general Israel no ataca lugares de culto, pero bueno, pudo haber sido un error, pudo haber sido premeditado. Lo que dicen es que estaban refugiando no solamente personas que estaban alejados o que tratan de alejarse de las zonas más rojas en Gaza, sino que también estaban refugiando combatientes de Hamas, con lo cual, bueno, es a quién le crees, ¿no? Pero la comunidad internacional, sobre todo los católicos, Giorgia Meloni también llamó a la moderación y a pedir explicaciones sobre esta situación. O sea, vos me estás diciendo que porque ellos creían que había refugiados de Hamas, le tiraron una bomba a una iglesia. Sí, ya no además, les importa nada, digo. Fuego, no se había parado. No, al contrario, están intensificándose más las violaciones de los derechos humanos en Gaza. No, están negociando como lo están haciendo hace cerca de un año con la cuestión de poder recuperar a estos prisioneros, que son cerca de 50 prisioneros que están privados de su libertad a raíz del ataque del 7 de octubre del 2023 por parte de Hamas, cuando interviene en el Estado de Israel y asesina en estos kibbutz del norte de Israel y genera esta crisis que no termina más. Pero los que están hoy en un acuerdo de paz son Irán, en un acuerdo de paz, no, de tregua, son Irán e Israel, pero no Israel, y sigue intensificando aún más la situación humanitaria en Gaza. Inclusive de esto se habla hoy, pero el día anterior sucedió algo muy grave también, que en los repartos de comida que se están generando en Gaza, bueno, estos repartos de comida no los hace la ONU porque no lo permite el Estado de Israel. El Estado de Israel permitió solamente que ingrese una fundación humanitaria que se llama Fundación Humanitaria para Gaza. Es una fundación privada que gestiona el gobierno de Trump con el gobierno de Netanyahu, y esta fundación lo que hace es repartir comida todos los días. Bueno, se ha denunciado que hay muchos gazatíes que llegan y son fusilados directamente desde las colinas, siendo disparados por el ejército israelí. Pero lo más grave es que también se dan estampidas. Bueno, el martes murieron 20 personas a raíz de un efecto de embotellamiento, donde claramente los tratan de convocar para entregarle estos... comida. Sí,
todo lo que tiene que ver con o sea, como que lo hacen la a ayuda propósito, humanitaria. los convocan y después, los convocan y comienzan a disparar, pero al parecer al voleo. Sí, es terrible. Hay muchos videos en la red, no vamos a pasar ahora, pero me parece que lo pueden ver, y también es esa una crítica, ¿no? Pero hoy, por sobre todo, se habló porque claramente para el mundo occidental, que ataquen una iglesia católica es mucho más grave, ¿no? Que la situación, que ya también inclusive se ha generado solidaridad, ¿no? Con el pueblo gazatí, pero me parece que lo de la iglesia fue un límite que se cruzó y Israel tuvo que salir a decir que están investigando el suceso. No se sabe si fue un error o si fue premeditado. Lo que sí se sabe es que hay mucha indignación porque además era un refugio para las personas que están tratando de huir de nuevo de las zonas rojas más fuertes del conflicto. Bueno, y ahí nos vamos a meter en lo que sería a un mes. Sí, ¿podemos ver los tweets? Porque me causan intriga. Sí, si quieren los leemos. Traje uno de Juan Grabois, y traje otro de Victoria Villarruel. Son un poco largos, pero bueno, si quieren... No, algunos, que así como... digamos los dos porque son... Este es el de Victoria Villarruel, que dice: quiero expresar todo mi apoyo y solidaridad al padre Gabriel Romanelli y a toda la feligresía de la parroquia Sagrada Familia en la Franja de Gaza, que hoy sufrieron el bombardeo de las fuerzas israelíes. Envío asimismo mis condolencias a las familias de los 4 muertos. Mira, hubo 4 muertos. Hubo 4 muertos. Asimismo, mi condolencias a la familia de 4 muertos y una pronta recuperación a los 7 heridos. El padre Romanelli hace carne las palabras de Cristo de amar al prójimo, permaneciendo junto a sus fieles y refugiados, abriendo las puertas de nuestra iglesia a quienes sufren del conflicto armado. Esto lo dice claramente por los refugiados que estaban ahí, claramente huyendo, ¿no? de las zonas rojas. Que la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, proteja al padre Romanelli y a todos los argentinos que misionan en el mundo defendiendo al cristianismo, y que por su intersección, y como lo ha pedido su santidad León XIV, haya un alto al fuego de inmediato. A ver, de curiosidad, ¿hay qué dicen los comentarios? Ferviente católica, Victoria Villarruel, ¿no? En contraposición al converso Javier Milei, claro. devenido en judío. Bueno, no importa, si se complica no importa, era de curiosidad. Y ahora podemos un poco más radicalizado, ¿no? Juan también, muy vinculado a la Iglesia Católica y amigo del ex Papa. Quiso entrar, ¿se acuerdan que fue? Sí, quiso entrar en sus últimos... Cuando el Papa está internado. En sus últimos momentos. Bueno, el gobierno ¿cómo no me vas a dejar entrar? ¿No sabés quién soy? Claro. Es mi amigo. Déjalo pasar. Mi amigo personal. Déjame pasar. Bueno, Juan decía: el gobierno criminal del Estado de Israel, en medio de los asesinatos masivos, bombardeó esa iglesia tan querida por Francisco, le quitaron la vida a un número indeterminado de personas. En este momento Juan no sabía, tampoco se habían muerto personas, estaba como yo, e hirieron al padre Gabriel, con quien nuestro Papa se comunicaba a diario. Es cierto, el padre Gabriel se comunicaba a diario con el Papa Francisco para saber la crisis humanitaria y tener una voz personal en Gaza, y todos los días se hablaban hasta el día de su muerte. Mañana voy a participar de todos los homenajes a los argentinos asesinados en el vil atentado terrorista contra la AMIA, a los que fui oficialmente invitado para rezar con los judíos argentinos por los compatriotas masacrados y también por los rehenes que no han sido liberados. Claramente acá tirándole un palo también a Hamás, ¿no? En mi corazón, junto a ellos, también van a estar cada niño y mujer y hombre palestino exterminado por las bombas o el hambre, los sacerdotes, los periodistas y el personal humanitario martirizado por ayudar a los oprimidos. Siguiendo el ejemplo del Papa León XIV, invito a toda la comunidad internacional y en particular a cada dirigente a reclamar un alto al fuego y a dejar el silencio indigno que se mantiene. Bueno, mucha indignación por este suceso, pero lo que también nos convoca es hablar de lo que está haciendo no solamente en Gaza, que ya es muy conocido. Claro, yo te iba a decir, pero con Siria no nos olvidemos. Con Siria, bueno, hay que recordar, como para que la gente también lo tenga en cuenta, este es el 5º país que Israel, en lo que va de un año, el 5º país, no, el 4º país, si lo querés, el 5º, por si reconocemos o no al Estado de Palestina, pero es el 5º territorio. Que sí, que lo reconocemos. Es el 5º territorio que Israel ataca de manera directa. Lo hizo con Siria, lo está haciendo en Gaza, lo hizo con el Líbano, lo hizo con Yemen en contra de los hutíes y bueno, prácticamente también lo hizo con Irán, ¿no? Exactamente hace un mes
Irán era atacado por Israel por esta cuestión del ataque preventivo por su plan nuclear, el plan nuclear iraní, que fue desmantelado posteriormente por los Estados Unidos, supuestamente, ¿no? Pero bueno, ¿por qué interviene el Estado de Israel? ¿Por qué bombardea hoy a Siria? Siria, gobierno hoy que también permitió que por sus cielos, ¿no?, como lo dijo el presidente sirio, pasaran los misiles que atacaron y que fueron blanco en Irán, ¿no? Entonces, bueno, bombardeó entonces, decíamos, en lo que va del año. Acá tenemos una imagen en vivo de lo que fue el bombardeo, que Sí, lo vi. fue la sede del Estado Mayor. No, nadie. Sí, lo vi. Terrible, boludo. Bombardearon la sede del Estado Mayor en Damasco, la capital de Siria, ¿sí?, tras los enfrentamientos y muertes en la provincia de Soledad, en el sur de Siria. ¿Qué está pasando en la provincia de Soledad? Bueno, hay al menos ya cerca de 300 muertes. ¿Por qué? Porque en Soledad convive una etnia, un pueblo étnico-religioso que se llaman los drusos. ¿Qué son los drusos? Bueno, los drusos son una minoría chiita dentro del mundo musulmán, pero que son muy herméticos. Como para dar un ejemplo, bueno, el cristianismo, que tiene católicos, cristianos y evangelistas, también tiene los que están vinculados a Smith, a Joseph Smith. ¿Quiénes son los...? Los protestantes también. No son esos, pero los protestantes también están dentro del catolicismo. Bueno, pero porque era Lutero, así como hay una diversidad dentro del cristianismo, también hay una gran diversidad dentro del mundo musulmán, no solamente entre sunitas y chiitas. También están los drusos, que son musulmanes. Pero ¿qué pasa con los drusos? Bueno, es la comunidad que convive, no tiene un Estado-nación, pero convive en los territorios que son el Siria, Líbano e Israel, ¿no? Bueno, cuando Bashar al-Assad cae en Siria a raíz de la guerra civil que se dio durante casi 14 años, bueno, ¿qué pasaba en Siria? Había una confrontación de diferentes ejércitos e intereses, inclusive estaban los kurdos, los drusos, y el presidente actual, que se llama Mohamed al-Jolani, que es aquel que hoy gobierna el territorio sirio. Bueno, esa persona toma a Siria junto con una coalición de fuerzas revolucionarias que desplazan a al-Assad después de 50 años. Claramente, durante ese proceso de guerra civil era muy difícil controlar el Estado, entonces el Estado pierde el monopolio del uso de la violencia física legítima. ¿Qué pasa? Hay una región en el sur de Siria que quedó a manos de los drusos, pero los drusos son musulmanes que son a su vez desplazados y hasta discriminados por musulmanes sunitas, que son los que están atacando junto a las fuerzas del Estado sirio a estas personas, que ya hoy el conflicto escaló a tal dimensiones de que en un fin de semana se dieron 300 muertos. Bueno, el Estado de Israel interviene y ataca directamente al Estado Mayor en Damasco, el Ministerio de Defensa sería, porque ve que desde ahí están saliendo las órdenes. Es como un mensaje que le da al Golani diciéndole, bueno, yo voy a interceder porque hay una, escuchen esto, crisis humanitaria en el sur de Israel. Entonces ellos vienen a apoyar a la comunidad drusa. ¿Por qué? Porque inclusive los drusos son parte muy importante también dentro del Estado de Israel. No quiero decir que son traidores del mundo musulmán o de las ligas árabes, que también han cuestionado la existencia del Estado de Israel en Medio Oriente, pero sí han tenido un acercamiento desde la creación del Estado de Israel inclusive, y el Estado de Israel también los ha reconocido a los drusos. Lo que pasa es que en 2018 el Estado de Israel crea una ley, que es la ley base específica, donde directamente el Estado de Israel se hace un Estado-nación judío. Entonces los drusos no les gustó mucho eso, porque ellos no son judíos, son musulmanes, pero son una comunidad que vive en el Estado de Israel. Inclusive prestan servicio militar obligatorio como cualquier israelí judío, o como cualquier israelí cristiano si lo desea también, pero
El caso es que hoy, al sentir que los sunitas, ¿sí?, y el gobierno sirio quiere desmantelar estas milicias que antes se autodefendían, lo que hace el gobierno de Netanyahu es decir, no, yo no voy a permitir que masacren al pueblo druso, primero porque son unos aliados, y segundo porque esa zona, y acá ya viene más un poco el análisis político, esa zona es una zona que quiere tener desmilitarizada Israel. ¿Por qué? Porque así como Bashar al-Assad era un enemigo del Estado de Israel, socio de Irán, bueno, claramente si Bashar al-Assad hubiera estado en ese momento cuando se da la guerra con Irán, no hubiera permitido que los cohetes y los misiles hubieran pasado por sus cielos. Bueno, ¿qué pasó? El gobierno de al-Gulani permitió eso, pero también es una amenaza, porque ¿qué pasa? Al-Gulani hoy se viste de traje, ¿sí? Es una persona que inclusive Trump le levantó las sanciones económicas para que Siria salga después de 50 años de régimen de una situación crítica económica y para que pueda crearse un nuevo Estado-nación más democrático, pero Al-Gulani viene de lo más fundamentalista y de las fuerzas yihadistas más fuertes del Estado Islámico proveniente de Irak. O sea, desde Irak venía Al-Gulani cometiendo crímenes, inclusive se levantaron esos crímenes, fue dado como una amnistía al Gulani. ¿Por qué? Porque liberó a Siria de Bashar al-Assad, se reunió con Macron, también una persona que degollaba occidentales en nombre de Alá. Hoy es el presidente de Siria y Israel, más allá de que lo tuvo como socio durante el conflicto con Irán, hoy también lo percibe una persona totalmente peligrosa porque así como Bashar al-Assad tenía un régimen de mano de hierro, mano fuerte y casi libertades políticas nulas, también mantenía un Estado laico, ¿no? Inclusive convivían kurdos cristianos, los drusos, musulmanes, y él inclusive era de una minoría chiita, que son los alauitas, en un gobierno sunita, en un país sunita por mayoría. Bueno, ¿qué pasó? Cuando cae el gobierno laico de Al-Assad, hay un miedo terrible a que Al-Gulani sea un nuevo defensor de implementar la ley de la Sharia, ¿no?, del sunismo más radicalizado. Y bueno, ya sabemos que el sunismo o el chiismo son, según como lo veamos, socios estratégicos, pero nunca van a reconocer de manera leal al Estado de Israel, porque lo consideran históricamente un Estado invasor en Tierra Santa para los musulmanes, ¿no? Entonces hay que seguir viendo qué pasa con esta situación. Los drusos hoy son una minoría chiita, por eso yo digo que es una cuestión estratégica, no religiosa, porque Irán es chiita y es enemigo mortal de Israel, pero para que lo tengamos en cuenta, vamos a ver hasta dónde llega la defensa del Estado de Israel a esta comunidad, que yo creo que lo que va a pasar es aceptar las condiciones de Netanyahu de tener esta zona desmilitarizada, que es frontera con el Estado de Israel, que ya inclusive tienen los altos del Golán desde la guerra de los 6 días como territorio reconocido. Y bueno, seguramente esta región, que es la región de Shoidá, va a ser también casi un paraestado muy vinculado a Israel y gobernado por los drusos. Así que por eso vamos a prestar atención. Esto de pensar, primero nada, gracias Sebastián, que nos dice que los que estaban vinculados con Smith son los mormones. Los mormones. Gracias, muchas gracias. Así que ahí en el chat. No, Que te van a golpear la puerta. Y después la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan que tuvo mucho que ver con la invasión de Israel? Miren lo que iba a decir, ¿no? De Alemania a Polonia, porque decía que estaban defendiendo al pueblo alemán que vivía ahí. Claro. O sea, bueno, con esta misma lógica se puede entender también la defensa de las minorías rusas en el Donbass ucraniano. Claro, ¿no? es la misma lógica, es el mismo argumento, digamos, ¿no? Para empezar el conflicto bélico. Si Netanyahu justifica su intervención en Siria por la defensa de una minoría que se identifica como israelí, más allá de que son drusos musulmanes, pero parte de Israel, bueno, yo creo que también es tan legítimo el acto de Putin de decir, bueno,
Hay un Estado ucraniano, más de las regiones occidentales, una población occidental ucraniana que quiere doblegar la voluntad popular del Donbass, que quiere ser ruso, ¿no? Por eso también cuando Ucrania decide intervenir, hacerse socio de la OTAN y de la Comunidad Europea, el miedo que tiene es que hay un montón de rusófilos que no se sienten cómodos con esa situación y que al perder el Donbass y al perder Crimea o no reconocer a Crimea la OTAN podría desencadenar un conflicto mucho más grave. Pero sí, es la misma lógica de lo que dice Arturo. Así que hay que prestar atención porque me parece que con ese argumento podríamos convalidar la guerra en Ucrania y el accionar de Putin. Así que... Sí, y que fueron argumentos válidos para muchos conflictos bélicos a lo largo de la historia de la humanidad, digamos. Sí, la Primera Guerra Mundial fue igual. Claro, todas las grandes guerras van hacia eso, y pensando en la Alemania invasora de la Segunda Guerra Mundial, España está en una situación compleja. España está complicado. ¿Qué está sucediendo? Sí, decime. Cambiemos de Pe. Ahí va. Bueno, el viernes pasado, cerca de la madrugada, hubo un ataque hiperviolento de un grupo que no se sabe si era local. Al parecer, las investigaciones dicen que fue un grupo que llegó al sur de España para cometer estos actos de violencia contra comunidades musulmanas en el sur de España, más específicamente en Murcia, en el pueblo, en la ciudad Torres Pacheco. Bueno, ¿qué pasó? Hubo disturbios donde la policía tuvo que intervenir. Esto viene a raíz de un ataque a un jubilado, una persona mayor, que fue atacado al parecer por 3 delincuentes de descendencia africana y musulmana, africana y musulmana, y bueno, esto desencadenó, ¿no?, en una islamofobia y en un odio hacia el extranjero que ya Vox viene instaurando con el discurso. Vox empieza a radicalizar el discurso en contra, ¿no?, del migrante, pero lo peligroso es que comienza a desplazar su discurso migratorio o anti-inmigratorio de, bueno, la inseguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que más cometen delitos, supuestamente. Para Vox habría que comentarle, ¿no?, que según las estadísticas, el 74% de los delitos de alta criminalidad es cometido por españoles, claro, ¿no? Y el otro 26% es cometido por migrantes. Lo que sí es cierto es que esto es en términos absolutos. Lo que sí es cierto es que dentro de la comunidad migrante, cerca del 40% han sido vinculados a crímenes fuertes, ¿no?, tipo asesinato, tráfico de drogas. Entonces esto sería más en términos relativos con los migrantes, pero en términos absolutos el 74% de la criminalidad es de españoles y de ciudadanos españoles, de origen español. Para mí el problema ahí es esta relación causal que hacen, relación causal y esencialista. Porque sí, te lo convierten en esencialista, como un hecho fáctico, y ahí para mí crean un mito que se arraiga muy fuerte en las personas, y después es muy difícil, tipo, es una línea muy fina. ¿Cuál es el límite de los nacionalismos? Sí. Vos ahí... Sos extranjeros, sos un enemigo, sos un delincuente. Te van encasillando, claro, tal cual. Pero lo más grave es que Vox está yendo a un paso más allá, ¿no? Porque todos sabemos que en Europa hay una cuestión vinculada a las ultraderechas, pero por sobre todo en un discurso nativista, ¿no?, que está vinculada con lo organicista de la nación y de los valores tradicionales que están en amenaza. Bueno, hay una cuestión que ni siquiera Alternative für Deutschland, que es la derecha alemana, ni siquiera se animó a cruzar, que es en pensar al migrante como una amenaza existencial a la nación. Eso es lo que ya está haciendo Vox. Vox ya está dejando de tener un discurso de, bueno, el migrante es una amenaza, pero para la seguridad, porque vienen, aprovechan como la flexibilidad de las leyes de España y vienen, roban. Meter miedo, o sea, generar miedo a la población también. Acá hay una crisis más de ver al migrante como una persona que está generando un gran reemplazo
en Europa. Esta teoría del gran reemplazo viene de un teórico francés que, bueno, para un dato curioso, es un teórico vinculado también a una minoría sexual, es homosexual, se llama Renaud Camus y escribió un libro que se llama La teoría del gran reemplazo, donde dice que Occidente, en unos años, este libro lo escribe en los 80, Occidente va a caer bajo el dominio de valores no occidentales gracias a la apertura del mundo de la globalización, ¿no? Que es lo que venimos hablando un poco durante algunos programas. Bueno, al parecer Vox está tomando ese discurso que ni siquiera lo tiene Acción Francesa en Francia, a tal nivel, ¿no?, de creer que hay una amenaza existencial. Y quiero que veamos un video de este personaje, que es Santiago Abascal, es el líder de Vox, y quiero que le presten atención a la pintura. Después ustedes díganme qué ven en la pintura que está atrás del líder Abascal. ¿Dónde está? Ahí ahora viene. Vamos a hacerle zoom. Una invasión migratoria brutal. No se escucha. Hace justamente un año... Ahí está. Ahora sí. España padece Ahí está. una invasión migratoria brutal. Hace justamente un año abandonamos todos los gobiernos regionales porque el Partido Popular y el Partido Socialista, de la mano, se empeñaban en seguir repartiendo la inmigración ilegal por toda España. Es decir, en seguir repartiendo la inseguridad y la ruina. Y hoy vemos las consecuencias todos los días y en todas partes. El Partido Popular y el Partido Socialista, aliados en Bruselas, llevan demasiado tiempo promoviendo una invasión de carácter criminal que nos ha robado las fronteras, nos ha robado la paz y nos ha robado la prosperidad. Ellos son los responsables de todas las violencias. Y por eso nosotros exigimos la recuperación de nuestras fronteras, exigimos deportaciones inmediatas y exigimos dimisiones. La inmensa mayoría de los españoles así lo exigen. Bueno, por este discurso Sí. es que se dan estos actos de violencia que se dieron en el sur de España. Prácticamente lo que pasa es que el sur de España es lo que está más cerca, ¿no?, de África, que son estas regiones de Andalucía y de Murcia, que en un pasado muy, muy remoto, muy, muy, muy viejo, fueron los reyes católicos, de hecho, constituyen y consolidan su poder echando a los musulmanes de ese territorio, ¿no? Exactamente. Era territorio musulmán. Ahí va el detalle de la pintura. Si quieren podemos... No, la pintura de fondo Sí. era una matanza. Era la matanza ¿Sí? de los cristianos contra los moros, ¿no? O sea, Era la guerra de los reyes católicos. la digamos, un poco reconquista, acá, ¿no? Nada es casual. contestándole a Sebastián. Digo, me parece que justamente la mayoría de los pueblos, tanto los latinoamericanos, pero también los europeos, somos un clivaje de culturas, digamos, porque eso es un poco la humanidad. Invasión. Digamos. Entonces, me parece que por eso los nacionalismos terminaron generando y siendo en muchos casos grandes excusas para grandes matanzas. Todas las guerras, mismo en algún momento hasta podemos vincularlo con lo que hacía la iglesia, digamos, ¿no? Que era como una especie de también de Misión civilizatoria. de misiones tal cual. civilizatorias, de perseguir al que pensaba distinto. Entonces, en eso tiene que ver que ser una defensa más humanitaria, no una defensa de lo foráneo, sino un entender al humanismo como un proceso que va más allá de las fronteras nacionales. O sea, me parece que ahí está el kit del debate en algún punto. La vocera de demografía de Vox, que suena raro, pero Sí. tiene una vocera en demografía, ¿no? Como si esto fuera una rama específica del futuro para un occidente que ve amenazadas sus fronteras. Bueno, se llama Rocío de Mer y defendió el lunes la expulsión de millones de inmigrantes y sus hijos, es decir, también los nacidos en España, ¿sí?, si no cumplen el requisito mínimo, que es adaptarse, ¿no? Que yo diría, ¿adaptarse a qué? ¿Qué? Tipo, ¿Eso qué? si quiero ser musulmán, ¿no? O si soy musulmán, no puedo ser español. España tiene una fuerte identidad católica, pero hasta donde yo sé, hay una convivencia de religiones. Bueno, eso es lo que propone Vox, que es
o te adaptás o sos expulsado. ¿Por qué? Porque no solamente sos una amenaza en términos de seguridad, que también los datos son falsos, sino que también sos una amenaza en términos existenciales. Nuestros valores están en juego porque vos venís con los tuyos a imponer un reemplazo cultural. Sí, por eso también construimos democracias laicas. Claro, ¿no? tal cual. Generamos esta idea de la separación del Estado, de la Iglesia mismo, de la Iglesia Católica, digamos, ¿no? O sea, por una cuestión de construcciones democráticas. Sí, y que además para mí se crea como, vuelvo a lo mismo, esta idea de que los desadaptados son los de afuera porque no siguen con las costumbres, si querés, que ellos pregonan, pero digo, mucha gente de adentro tampoco lo hace. Por eso me parece piola esta distinción que se usa ahora entre nativismo y nacionalismo. Sí. Porque de hecho, lo que defienden estos supuestamente nacionalismos muchas veces no defienden cosas que te dan soberanía. Miralo a Milei, con lo que hizo ahora con las residencias, de darle más puntos a los que son argentinos. Eso es una medida súper nativista, no tiene nada de nacionalista, porque si el chabón fuese nacionalista defendería la soberanía argentina y haría otras cosas como invertir más en salud pública, hospitales nacionales, en ciencia y tecnología, no en ser furgón de cola de otros países. Entonces me parece repiola esta diferencia conceptual que hacen entre nativistas y nacionalistas, porque son nativistas que no son nacionalistas. Excelente, Jay. Excelente. Felicitaciones. Bueno, porque sí, está buena esa distinción, es verdad. Es más, Milei es un bicho raro porque precisamente en Latinoamérica estos discursos todavía no tienen esa fuerza. Sí hay un pequeño génesis, ¿no?, en la Argentina, pero todavía no hemos llegado a ese lugar. Por lo menos yo estoy acá. Con cierta particularidad, la educación, bueno, ¿no? Hemos tenido acceso a un montón de servicios, pero también a raíz de nuestros propios impuestos, ¿no? Porque yo no estoy eximido de impuestos, yo también los pago. Pero bueno, vamos a ver un video rápido. De este tema es. Sí, le quería pedir a Iván si podemos poner el próximo video en velocidad 1.5, como para que no dure... Que vaya rápido. Por ahí modula lento. Es Alberto Feijóo, es el líder del Partido Popular. El Partido Popular es, por decirlo de alguna forma, un pro, ¿no? Es una derecha más racional que está perdiendo lugar. O sea, no está en Vox. No es Vox, y que inclusive acá le contesta a Abascal, ¿no?, diciendo que el Partido Popular y el Partido Socialista son lo mismo porque están en contra de los... Es como que digan los radicales y los cucas son todos iguales. Bueno, eso es Abascal, es como un Milei de España tratando de desplazar a su socio, digamos, en términos ideológicos, que por ejemplo sería Mauricio Macri en el caso de la Argentina con Milei. Bueno, acá desplaza a Abascal, el líder del Vox, al otro líder, Feijóo, del Partido Popular, que todos hemos recordado. Bueno, por ejemplo, Rajoy y Aznar, ¿no? Son líderes de la derecha clásica liberal, pero no con un discurso como el que está teniendo el radicalismo de Vox. Escuchemos a Feijóo lo que le dice a los votantes en España. Yo respeto absolutamente a ese partido político, no coincido con él en muchas cosas. Segundo, le pido el voto y quiero que me voten los que han votado a Vox. Y tercero, Vox no es un cordón sanitario para el Partido Popular. Yo creo que soy más honesto con los votantes de Vox, de lo que son los dirigentes de Vox con sus votantes. Porque un dirigente de Vox que diga que el Partido Popular tiene un acuerdo con el Partido Socialista y que apoya al gobierno de Sánchez es una falta de respeto hacia los votantes que diriges o que intentas representar. Me parece algo muy importante decir esto. Porque cuando se dice que el Partido Popular y el Partido Socialista somos lo mismo, y se dice por parte de los dirigentes de Vox, le están faltando al respeto, primero, a sus votantes, y segundo, a la inteligencia de los españoles. Solo tengo un objetivo, cambiar el gobierno de mi país. No pierdo mucho el tiempo en aquellos que dicen tener el mismo objetivo. Creo que lo podemos cortar. Lo que no entiendo es por qué ellos... Es claro el mensaje, ¿no?, de Feijóo, que sobre todo una palabra que utiliza clave, que es cordón sanitario. El cordón sanitario es aquel
cordón que se hace para que precisamente las fuerzas más radicalizadas no lleguen al gobierno y generen una crisis prácticamente de guerra civil, ¿no? Que es lo que pasó también con el catolicismo que se alía a la socialdemocracia en Alemania y que permiten que Friedrich Merz llegue a la Cancillería en un acuerdo entre partidos que hacen este llamado cordón sanitario para que Alternative for Deutschland de Alice Weidel no llegue al poder, precisamente por esta situación de que hay una radicalización de los discursos. Bueno, las fuerzas democráticas vamos a unirnos para que no pregonen estos discursos del odio, ¿no? Un mensaje quizás para la élite política argentina, ¿no? Que podría ser un cordón sanitario contra las políticas de Javier Milei. Pero deberíamos haberlo hecho con tiempo, ¿no? Pensamos que no iba a suceder y nada, sucedió. Y ahí tengo... Las fuerzas de la xenofobia gobiernan la Argentina. Un último video de este tema para que lo veamos. Este es un diputado que se llama Gabriel Rufián, el apellido es así. ¿Cómo? Gabriel Rufián. Rufián. No, en la Argentina raza. ¿Pero es un runfla? No, es su apellido, pero bueno, no tiene nada de rufián, al contrario, me gustan sus palabras. Vamos a escuchar lo que dice el diputado catalán por el partido Sumate, un partido Van a independentista. expulsar a 8 millones de migrantes en este país y a sus hijos. También Lamine Yamal, ¿no? Jugador del Barcelona. También Nico Williams, ¿no? No creo. Sí, no. Más allá de la broma, me tienen despistado. Porque no nos quieren a los indepes porque no queremos ser españoles. Tampoco quieren a los migrantes porque quieren ser españoles. Entonces, ¿ustedes a quiénes quieren? No quieren a nadie. Pero les voy a decir algo. Ustedes no van a expulsar a nadie. A nadie. Y mucho menos a 8 millones de personas en este país. Primero porque si expulsa a tanta gente al final va a tener que trabajar hasta Bascal. Y segundo, porque ustedes no representan a esos migrantes. Ustedes representan a los empresarios que les explotan. Y si los empresarios que les explotan se enteran de lo que están haciendo, les van a comer. Les van a comer. Ustedes dicen que van a expulsar claramente a 8 haciendo una millones. alusión a los trabajadores, que son prácticamente una gran fuerza dinámica en la economía de España y que claramente, como dice Rufián, no creo que sean expulsados porque hacen muchos de los trabajos que muchos españoles no quieren hacer. Y bueno, pero ahí Los corrió por derecha. te voy a dar el pie para lo que viene. Sí. Y justamente lo mismo que le pasó a Trump en la elección, cuando empezó a radicalizar ese discurso. ¿Se acuerdan que salieron los videos de cómo los perseguían por Florida, a todos los trabajadores y que les llegaban? Y que eso cesó justamente porque él representa, como decía recién el diputado español, a las fuerzas de la economía que explotan a ese migrante. Y que le dijeron, pará, no vamos a echar a nadie. Si no voy a tener que pagar los sueldos más caros, la gente no vamos a tener quien trabaje, quien lleve adelante el proceso de la construcción. Y viste que empezó a bajar la espuma en Estados Unidos. Sí. Con todo eso, y un poco lo mismo le pasa con los aranceles, ¿no? Sí. Bueno, esto está vinculado precisamente a la guerra del otro lado, ¿no? En Eurasia, que sería el conflicto con Ucrania, ¿no? Ya un poco Trump, hinchada las pelotas, le pidió a Putin que resuelva en el plazo de 50 días la situación con Ucrania. Y que por favor llegue a un avance concreto hacia un acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que los países que mantengan relaciones con Moscú van a llegar a tener un arancel de hasta el 100%. Bueno, estas amenazas y estas idas y venidas de Trump con el tema de los aranceles ya lo tenemos, ¿no? Ya sabemos que viene y va con estas medidas. Lo que sí es cierto es que tanto la Unión Europea como la OTAN y como Estados Unidos ven con buena cara la situación de, bueno, hay que incluir no solamente a Rusia en las sanciones económicas, sino a todos aquellos socios que le permiten a Rusia financiar la guerra en Ucrania. Y el jefe de la OTAN, que es el neerlandés Mark Rutte, fue primer ministro de Holanda y es el jefe del ejército occidental más grande, ¿no? Que está en guerra prácticamente o preparándose para la guerra contra Putin, dijo que celebra la medida y los anuncios de Trump. También
el abastecimiento de armas hacia Ucrania, específicamente los sistemas antimisiles Patriot, que son estos escudos de hierro que también tiene el Estado de Israel, y que genera, ¿no?, un avance en que la defensa ucraniana pueda repeler los ataques de Moscú, que es cierto, están siendo cada vez más intensos, porque también para Putin hay un costo demasiado alto de mantener una guerra que no termina después de prácticamente 3 años. Prácticamente lo amenaza Trump a los 3 socios, pero no solamente por ser socios de China, de Rusia, sino también porque son los países que están vinculados a un nuevo hegemón económico, que son los BRICS. Ya lo había hecho amenazando tener entre el 10 y el 20% de aranceles a todos aquellos países que formaran parte de los BRICS. Bueno, ahora a Brasil, a China y a India, que son miembros fundadores de los BRICS, dice: ustedes siguen teniendo relaciones comerciales con Putin, vamos a tener un arancel de hasta el 100%. No solamente va a ser perjudicado Putin, sino todo aquel socio que no entienda que la cuestión de Ucrania necesita ser resuelta, y para que sea resuelta necesitamos diálogos concretos de paz. Así que hay que asfixiar no solamente militarmente a Rusia, sino también económicamente. Y si no lo asfixiamos, no lo asfixiamos con las sanciones simplemente a Rusia, tenemos que ir asfixiando a sus socios para que lo piensen 2 veces a la hora de comprarle, por ejemplo, el petróleo a los rusos, que están vetados de venderlo a la Comunidad Europea. Eso sería todo por ahora en noticias internacionales. ¿Qué otra cosa le pidió Trump a Zelensky, que ahora se dio vuelta Qué jodido. tan taxativamente de nuevo? Yo creo que lo que le jodió a Trump es un poco que quedó como un estúpido, porque es un tipo que llegó a negociar, por ejemplo, la situación en Gaza, la situación en Ucrania, llegó a decir, inclusive el mismo primer ministro Netanyahu lo nominó para el Premio Nobel de Paz, a un tipo que bombardeó Irán, pero lo nominó para eso, pero confió demasiado en la palabra de Putin de que esta situación se iba a resolver. Dijo, bueno, Ucrania va a resolver también lo de las tierras raras, ¿no? Ya tenemos todos un acuerdo, sentémonos a dialogar, y lo que hace Putin en vez de sentarse a dialogar es seguir invadiendo, seguir atacando a Rusia y seguir controlando estas zonas del Donbass y un poco más de lo que considera que es su espacio vital, ¿no? Hasta donde la comunidad que veníamos diciendo, rusófona o vinculada a la cultura rusa, desea quiere ser parte del Estado de la Federación Rusa, y hay ucranianos que no lo permiten. Entonces, para Rusia es una cuestión existencial, no va a negociar porque Trump le diga sentate. Entonces, para mí Trump se siente totalmente boludeado y le pone este ultimátum de los 50 días para que lo resuelva de alguna manera. O que haga rendir a Ucrania, o se sientan a dialogar, pero claramente Ucrania también tiene a Volodymyr Zelensky, que no ha doblado tampoco la voluntad y mantiene ahí las defensas pagadas por todos los europeos, ¿no? Eso hay que decirlo también, porque todos los europeos están enviando sus impuestos a la guerra de Ucrania. Okay. Bueno, es un buen cierre ese, de que todos los europeos están financiando eso. Así que bueno, señores, llegamos al final de este jueves catárquico. Como siempre, denle me gusta, suscríbanse, síganos en las redes sociales. Acá vamos a estar seguramente el jueves que viene hablando de lo que fue pasando con las elecciones, de lo que pasa en el mundo y de cómo lo vamos a llevar adelante. Síganos en nuestra programación. Mañana tenemos nuestro viernes verde con Ecovoz, siempre decimos viernes verde, con Ecovoz y Culti TV, con mucha programación. El lunes los chicos del Clímax para hablar un poquito distendidamente también de la política. Los martes al mediodía estamos en nuestra versión matutina hablando de actualidad. Quedan los artistas los martes a la noche para saber un poco